Se cognoce, por lo demás, qué idea baja y grosera tienen ellos de Dios, atribuyéndole órganos corporales, inclinaciones y pasiones puramente humanas, incapaces, según, son de concebir lo que es puro e indivisible con el esfuerzo del pensamiento. Después de la muerte, ¿a dónde esperan ir? ¿Para una tierra mejor que esta? Es verdad que los hombres divinos de los viejos tiempos fabularon de una vida de felicidad reservada a las psiques de los bienaventurados. A esa morada futura la claman unos islas afortunadas y otros los campos elíseos, porque allí estaremos libertados de los males de acá abajo. El mismo Homero dice: los inmortales te enviarán para el extremo del cosmos, para los campos elíseos, donde la vida es apacible. También Platón, que defiende la inmortalidad de la psique, clama al lugar para donde la psique es enviada, una tierra en este pasaje. Tierra es inmensa, y nosotros solo habitamos esta pequeña parte que se extiende donde las márgenes del Faso hasta las columnas de Hércules, viviendo alrededor del mar como hormigas o como ranas alrededor de un pantano. Pero hay otros pueblos que habitan en otras regiones semejantes. En toda la superficie de tierra hay, en efecto, depresiones de grandeza y configuraciones variadas donde se juntan las aguas, las nubes y el aire grosero, mientras tierra en sí está situada en el cosmos celeste, en el éter, confinados en algunos pliegues de la tierra. Creemos habitar en las alturas, tomando el aire por cielo. No es dado a todo público penetrar bien en el pensamiento de Platón. Para ello es preciso comprender bien los puntos en que él pone énfasis. Nuestra flaqueza y nuestro peso nos impiden elevarnos a las cimas del aire. Si alguien en efecto llegase a la cima, o pudiese volar con alas, vería entonces, al erguir la cabeza, lo que es la tierra vera, desde allá arriba, y su naturaleza fuese capaz de soportar esa contemplación, reconocería que allí está el cielo vero, la vera luz, la vera tierra. Los cristianos no podrán comprender esto. Creerían que se trataba de una tierra semejante a la nuestra, donde sólo se podría vivir con cuerpos semejantes a los nuestros. De ahí les viene esa ridícula idea de la resurrección de los cuerpos, inspirada igualmente en lo que habían oído decir sobre la metempsicosis. En este punto, cuando los levamos aparte y los confundimos, vuelven siempre a la carga, como si no les hubiésemos replicado siempre con la misma pregunta. Si nuestro cuerpo no resucita, ¿cómo podríamos conocer y ver a Dios? ¿Cómo podríamos llegar hasta Él? A lo que parece, se imaginan, que Dios está en algún lugar en donde podemos encontrarlo familiarmente. Esperan ver a Dios con los ojos corporales, oír su voz con sus orejas carnales, tocarlo con sus manos. Mas, por Jove, si queréis dioses con forma humana, dioses que se dejen ver claramente,
y sin ilusión, id a los santuarios de Toronjos, de Afiraos y de Mopse. Allí podréis satisfaceros, allí veréis a los dioses que deseáis. No una voz, y de paso, como visteis a aquel que os engañó, sino permanentemente allí encontraréis a dioses que siempre están allí para quienes quieran conversar con ellos. Preguntarán incluso, si Dios escapa a nuestros sentidos, ¿cómo podremos conocerlo? ¿Cómo, de un modo general, se puede conocer una cosa sin la ayuda de los sentidos? Esto no es, en modo alguno, el idioma de un hombre, ni de un neuma, sino el grito de la carne. Que escuchen todavía, si son capaces de comprender, por más viles y carnales que sean. Sí, imponiendo silencio a vuestros sentidos, eleváis el neuma y, alejándoos de la carne, abrís los ojos de la psique. Solamente entonces veréis a Dios. Pero si os procuráis un buen guía para abriros la vía de la gnosis divina, primeramente tened cuidado en huir de los impostores, de los introductores de ídolos, a fin de evitar ese exceso de ridículo que consiste en blasfemar y en clamar ídolos a los otros dioses, mientras adoráis a una plebe más miserable que los ídolos, más aún inferior a cualquier ídolo, un mero muerto, y le atribuís un padre digno de él. Y el charlatanismo de vuestros maravillosos directores os dictan fórmulas divinas dirigidas al león, al cangrejo, al demonio de cabeza de asno y a todos los demás, porteros celestes, cuyos nombres aprendéis con tanto esfuerzo, para no sacar ningún provecho, oh infelices, además de ser maltratados y puestos en la cruz. ¿Queréis, por el contrario, buenos guías? Dirigíos a los viejos poetas divinamente inspirados, a los sabios, a los filósofos y a Platón, el sofista más capaz de esclareceros en esa materia. Él escribió en su Timeo: cuanto al universo, al que clamamos cielo o cosmos o cualquier otro nombre, es preciso, primeramente, como para todas las cosas en general, considerar si existe desde siempre o si nació y tuvo un comienzo. El cosmos nació porque es visible, tangible y corporal. Y todo lo que nació debe necesariamente venir de alguna causa, mas es difícil encontrar el autor y el padre del universo, e imposible, después de haberlo encontrado, tornarlo evidente a toda la gente. ¿Veis cómo hombres divinos buscan el camino de la verdad para darnos una idea que representase el excellente primo e inefable, bien deduciéndolo a partir de todos los demás entes, ya componiéndolo, ya separándolo, bien por analogía, para hacer concebir lo que de otro modo no se puede expresar? Si yo quisiese iniciaros en tales enseñanzas, me sorprendería de que pudieseis seguirme,
tan dominados estáis a la carne, sin ojos para lo que es puro. Mas, todavía, existe distinción entre el ser y el devenir, lo inteligible y lo visible. La verdad se refiere al ser, el evor al devenir. La verdad es objeto de la ciencia. Una mezcla de verdad y devor es objeto de la opinión. El conocimiento es relativo a lo inteligible, la vista a lo visible. El entendimiento percibe lo inteligible, el ojo lo visible. Por tanto, tal como en la esfera de las cosas visibles, Sol no es ni el ojo ni la visión, sino la causa sin la cual el ojo no ve. La visión no se realiza, los objetos visibles no son percibidos, ninguna cosa sensible existe. Y el propio Sol no puede ser contemplado. Igualmente la esfera de las cosas inteligibles, lo que no es ni entendimiento, ni conocimiento, ni ciencia, es todavía la causa que hace que el entendimiento conozca, que el acto del conocimiento se efectúe y que la ciencia se realice. La causa que hace que todos los seres inteligibles, la verdad, el propio ser, existan. Si bien el ser en sí se encuentra por encima de todas las cosas, siendo inteligible por un cierto poder inefable. Hablo para hombres dotados de cierto sentido de espiritualidad. En cuanto a vosotros, si comprendéis alguna cosa, tanto mejor para vosotros. Si os agrada creer que algún espíritu vino de parte de Dios para enseñar la verdad divina, ese será sin duda el que reveló estas grandes ideas, el espíritu que llena las psiques sapientes del pasado y que por sus bocas esparció tan brillantes lecciones. Mas, si no podéis alcanzar estas alturas, permaneced sosegados y mudos, disimulad vuestra ignorancia, y no digáis que los clarividentes son los ciegos, que los que coven son los cojos, marchitos y cojos que sois respecto a la psique, y vivo solamente para el cuerpo, quiero decir, vivo solamente para aquello que de perecedero existe en el hombre. Si tenéis tan gran voluntad de innovación, ¿cuánto mejor os habría sido escoger para deidificarlo a alguno de los que murieron valientemente y que son dignos del mito divino? Si os repugna escoger a Hércules, a Esculapio o a alguno de los viejos héroes que ya son honrados con un culto, tenéis a Orfeo, poeta inspirado que nadie discute y que pereció de muerte violenta. Diréis, quizá, que no era digno de ser escogido. Sea, pues, ahí tenéis a Anaxarco, quien metido en la máquina de la tortura, mientras le magullaban cruelmente, se burlaba del verdugo. Atormentad el físico de Anaxarco, porque a él mismo no le tocaréis. Palabras plenas de neuma divino. Aquí todavía hay físicos que lo escogieron por sofista, y esto podría teneros prevenidos. ¿Por qué no escogéis entonces a Epícteto? Mientras su señor le retorcía una pierna, le dijo calmoso y sonriente, «Vais a partirla». Le decía, y habiéndole partido la pierna efectivamente, «Ya os decía yo que ibais a partirla». ¿Qué dijo vuestro Dios de semejante en medio de su tormento? ¿Y por qué no escogisteis a la Sibila,
ya que algunos de vosotros reconocéis su autoridad. Habríais tenido mejores razones para clamarla hija de Dios. Os contentáis con introducir a siniestra y diestra, fraudulamente, innumerables blasfemias en sus libros sibelinos. Y tomáis como Dios a un hombre que acabó con una muerte miserable, una vida infame. Habríais hecho mejor en elegir a Jonás, que salió sano y salvo del vientre de un gran pez, a Daniel, que escapó indemne de las fieras, o a otro cualquiera de los que nos contáis cosas todavía más exquisitas. He aquí, ahora, uno de sus preceptos. No debemos contestar con ultrajes. Si os golpearan en una mejilla, ofreced incluso la otra. Es una vieja máxima, ya dicha y mucho mejor antes de ellos. Solo la vulgaridad de la fórmula les pertenece. Escuchad a Platón, haciendo conversar entre sí a Sócrates y a Critón. ¿Es entonces un deber absoluto el no ser injusto jamás? Sin duda. Si es un deber absoluto el no ser nunca injusto. Lo es también el no serlo nunca, incluso para quien lo fue con nosotros, diga el vulgo lo que quisiera. Es exactamente esa mi opinión. Y entonces, ¿qué? ¿Será permitido hacer mal a alguien o no? No lo es. En verdad, oh Sócrates. Entonces, devolver mal por mal ¿será justo, como pretende el vulgo, o injusto? Enteramente injusto, porque obrar mal y ser injusto es la misma cosa. Sin duda. Así, pues, es obligación sagrada jamás pagar injusticia con injusticia o mal con mal. Reflexiona bien y mira si estás realmente de acuerdo conmigo y si podemos establecer, partiendo de este principio, que en ninguna circunstancia está permitido jamás ser injusto ni pagar injusticia con injusticia o mal con mal. O bien, si piensas de diferente manera, interrumpe la discusión ya, puesto que yo pienso como otrora. Tales eran las máximas de Platón, y los hombres que de ellas antes vinieron no tuvieron otras diferentes. Mas ya basta respecto a este punto, y otros semejantes, en los que ellos se revelaron plagiadores poco hábiles. Quien quisiera analizar el asunto con más detalle, podrá hacerlo fácilmente.